Vamos a hablar hoy sobre el séptimo mandamiento. Estamos con esta serie de enseñanzas que son los mandamientos, ¿no? Y hoy nos toca el séptimo, y es: no cometerás adulterio. Semana a semana estuvimos conociendo que los mandamientos son para nuestro beneficio, para nuestro resguardo, para poder vivir una vida en plenitud. Por eso el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el mandamiento de no cometer adulterio está relacionado directamente a no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahora Jesús en el Nuevo Testamento va a ampliar el significado de este mandamiento, y Él va a decir que el adulterio ya inicia en el corazón de todo aquel que desea a una mujer, o una mujer que desea a un hombre que no es su esposo, que no es su esposa. Ya ha dado lugar a infringir este mandamiento. Y Él lo va a decir así: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús está ampliando el mandamiento séptimo dado por Moisés. Él está yendo más profundo al interior, al pensamiento, al deseo del ser humano. Por eso vamos a arrancar sobre qué es adulterar. ¿Qué es adulterar? Por definición, adulterar es falsear, desvirtuar, alterar algo en su naturaleza, que es original, ahora está adulterado, empieza a ser desvirtuado, deformado. El matrimonio es el diseño de Dios para que todo hombre y mujer en la tierra pueda, mediante un pacto de compromiso, de fidelidad, mediante un acuerdo mutuo de exclusividad delante de Dios, vivir una vida sexual, emocional, espiritual plena, en donde uno al otro es ayuda idónea, plena. Empieza a animarse, a levantarse, a satisfacerse uno al otro. Por eso el diseño original de Dios es el matrimonio. Él lo pensó como esa unidad de interacción, de amor, para que sea pleno el hombre y la mujer allí, satisfaciéndose uno al otro. Por eso esta supuesta libertad que se promueve en la sociedad de vivir sin compromiso, de tener relaciones sexuales, pero sin un compromiso de fidelidad, sin un acuerdo delante de Dios de ser exclusivos uno al otro, simplemente lleva al hombre y a la mujer a nunca realmente vivir en libertad. Porque la única manera de vivir en libertad va a ser obedeciendo los mandamientos de Dios. No hay otro camino para el hombre, no hay otro camino para la mujer que vivir en plenitud, pero bajo la bendición de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Por eso Dios creó la sexualidad. Él creó al hombre y a la mujer para que puedan uno al otro disfrutarse mutuamente, pero bajo un contexto de compromiso, de fidelidad, que es el matrimonio. Ahora, el adulterio es un pecado contra el matrimonio.
Y no es una aventura, no es un crucero de placer el adulterio, sino todo lo contrario, es una tragedia. Experimentar las consecuencias de este pecado en la vida van a traer consecuencias gravísimas para todo aquel que esté dispuesto a quebrantar el mandamiento. Por eso, por definición bíblica, es una relación sexual en cualquiera de sus formas, pero fuera del matrimonio. Es muy pariente cercano el adulterio de la infidelidad. O sea, la definición más precisa es ser infiel. Es cuando la fidelidad dentro mío ya se ha desvirtuado, deformado, se ha adulterado y soy infiel. Y es pariente cercano de la hipocresía. Es muy similar debido a que, por definición, el hipócrita es el que dice algo, muestra algo, pero vive de otra forma. Hace algo para alguien, para un grupo lo muestra, pero en lo secreto vive de otra forma. Y de alguna manera el infiel está ligado al hipócrita. Y para nosotros ser hipócritas es como un insulto. Si alguien te dice, sos un hipócrita, ¿no? ¿Cómo te lo tomas vos? Ah, no, pará, eso no. Eso no, socialmente ser un hipócrita es un atentado contra la dignidad, pero está muy cercano, pariente cercano a la infidelidad. Por eso la infidelidad es tener el corazón dividido, es un doble discurso, es de alguna manera lo que Jesús dice, ya empieza en el corazón. Ya empieza dentro tuyo a adulterarse tu interior y a vivir de una forma que no es el plan de Dios para tu vida. No es el plan de Dios para mi vida ni para todo hombre y mujer en la tierra. Por eso el adulterio es ser infiel y practicar una vida sexual, emocional, fuera del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el beneficio de no practicar este mandamiento? Porque semana a semana estuvimos viendo que me beneficia, que soy enriquecido. Y en primer lugar, es que voy a tener vida eterna. Ese es el mayor beneficio, ¿no? Que todo aquel que guarda los mandamientos accede a la vida eterna. Pero también me permite cultivar fidelidad en mi interior. El adulterio deforma el interior del ser humano. Por eso Malaquías 2:15 dice, así que tengan cuidado con su propio espíritu. O sea, cuiden su interior y no sean desleales con la mujer de su juventud. La sociedad lo promueve. La sociedad plantea que de alguna manera hasta es necesario ser infiel. Es una muy buena recomendación que vas a encontrar en los medios o en los famosos promoviendo la infidelidad. Ahora, hay aspectos en donde nosotros no nos podría entrar la idea de la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, en el club de fútbol, ¿no? Al que es de Boca, jamás él pudiera imaginarse estar en el estadio más hermoso de Argentina con el manto sagrado hinchando a River Plate porque él es de Boca. O sea, vos decís, no, ni loco, ni loco. A un hincha de River no le entraría en la mente estar en la Bombonera con la 12 saltando diciendo, y bueno, ¿no? Un permitido. No, decís, no. Yo soy de River, ¿no es cierto? O sea, al hincha de fútbol no le entra en la idea un concepto como ser infiel. También con la patria, ¿no? Nosotros, si viene algún argentino y te habla de que las Malvinas, está bien que le digamos de Falkland Island, ¿no? Así, ¿qué te pasa? ¿No?
pero te mete un garrotazo. ¿Cómo que Argentina, Malvinas? ¿No? Somos Argentina, ¿no? O sea, no permitirías que alguien de alguna manera sea un vendepatria. O sea, jamás. ¿Por qué? Porque hay que ser fiel a mi bandera, fiel a mis colores. Pero socialmente está aceptado que yo deba y pueda ser fiel a mi esposa, que yo deba y pueda ser fiel a alguien a quien he prometido fidelidad. Y esto es lo que Dios alerta y Él dice, ojo, que ser fiel es un beneficio para vos, porque la fidelidad es algo que yo he heredado, he recibido de parte de Dios por ser hecho a su imagen y semejanza. Puedo ser fiel. Y no solamente que puedo, debo ser fiel, porque es algo que está en Dios y yo lo tengo incorporado. Pero debo cuidarlo, debo valorarlo, debo crecer en esta cualidad divina. Y es un beneficio poder guardar mi vida en la fidelidad interna. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de practicar el adulterio? Existen dos tipos de consecuencias. Existen las consecuencias eternas. Los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Eso dice la palabra una y otra vez. Pero también existen consecuencias tangibles, padecimientos aquí y ahora. Por eso, para nosotros, de alguna manera hoy socialmente este asunto de la infidelidad es aceptado y de alguna manera promovido. Pero esto no es que es ahora, es importante entender que no es de hoy, no es porque hoy existen redes sociales o celebridades o gente conocida en donde promueven su estilo de vida. Esto siempre existió, dice Salomón en Proverbios 30:20, la mujer infiel o el hombre infiel, es indistinto, se acuesta con el otro. Luego se baña y dice, aquí no ha pasado nada. De alguna manera lo ha normalizado, lo ha incorporado a su vida y ya es parte normal de practicar un estilo de vida de este tipo. Y esto estuvo allá atrás y está hoy presente más que nunca. Y de alguna manera nosotros en la Biblia encontramos las consecuencias de normalizar esta manera de pensar y vivir. Un ejemplo contundente es el del rey David. El rey David practica el adulterio con una mujer que es casada, él tiene relaciones sexuales y va a padecer las consecuencias en su vida espiritual, en su vida física, en su interior y en sus relaciones familiares. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, es un pecado con consecuencias. Y el Salmo 51, anótatelo por favor, y el 32 van a relatar el proceso de salida, de restauración, la oración de David ante las consecuencias de este pecado. En el primer aspecto que él es allí dañado es en su vida espiritual. Él va a decir allí en el Salmo 51, en el 2, 3 y el 11, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David se sentía sucio, con culpa y de alguna manera lejos de Dios. Él está diciendo, límpiame, porque se siente sucio, ha contaminado su vida espiritual, su relación con Dios. Él se siente culpable, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él se siente lejos de Dios, al punto de decirle, Señor,
Él ha conocido al Señor, Él ha estado cerca, Él ha sido ungido por Dios. Y Él ahora está orando diciendo, no me sueltes, no me dejes, no me abandones. ¿Por qué? Porque ha tenido impacto en su vida espiritual el adulterio. Dice 1 Corintios 6:9, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? La Biblia revela que nuestro cuerpo no nos pertenece. Es templo de Dios, es casa del Señor y no puedo unirme sexualmente con alguien que yo no tenga un compromiso de exclusividad y fidelidad como el matrimonio y pensar que no va a tener consecuencias en mi vida espiritual. Por eso Pablo dice, ¿acaso ignoran esto? ¿Acaso no saben que son casa de Dios y no pueden dejar que otro cuerpo, que otras personas entren a algo tan santo como la casa de Dios? Espiritualmente, cuando abro la puerta al adulterio, al pecado sexual, estoy permitiendo que el tormento, la contaminación entren a mi vida espiritual y contaminen mi relación con Dios. El segundo aspecto en el cual David padece consecuencias es en su salud física. Dice el Salmo 32, el versículo 2 y 3, dice, mientras yo callé, o sea, mientras él no resolvía esto, mientras eso estaba allí irresuelto, ese pecado estaba como herida abierta en su interior, él dice, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba, de día y de noche me hiciste padecer, mi vigor, mi frescura se volvió aridez de verano. Él está sintiendo el impacto no solo en su relación con Dios, sino también en su salud física. Él ya no es el que antes era. Él dice que tenía vigor, tenía frescura, tenía un ímpetu, una actitud, pero ahora nada de eso ha quedado. Ha tenido ahora un impacto el pecado en su cuerpo. Dice Pablo en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. De alguna manera, al ser un pecado contra el cuerpo, yo estoy abriendo puertas de enfermedad, de muerte, de dolor, de angustia, de tormento físico a mi cuerpo por abrir la puerta a este pecado que es el adulterio. Otro aspecto en el cual David padece las consecuencias del adulterio es que su interior se enferma y deforma. Cuando nosotros nos dividimos, cuando dejamos de ser fieles, de ser exclusivos en nuestra vida emocional, sexual, plena con la persona con la que hemos hecho un compromiso de fidelidad delante de Dios, empezamos a dividirnos interiormente, empezamos a deformarnos. Por eso Jesús advierte, Él dice, el adulterio quebranta dentro, en el interior, en el corazón empieza. Ahora, David sabe que él se ha torcido, se ha deformado. Y él dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Está torcido, está deformado. Un día él fue un varón recto. Un día no estuvo dispuesto a tocar ni el manto de Saúl, ni cortarlo. Él sintió tanta reverencia, tanto temor a Dios por lo que había hecho cuando le decían matalo, liquidalo, ya está, es tu oportunidad. Pero él sintió temor, reverencia a Dios y dijo, no,
Yo no quiero tocar al ungido del Señor. Pero ahora él está adulterando con una mujer casada, está allí padeciendo consecuencias y un día viene el profeta Natán y le advierte, le dice, mira David, hay un hombre que cometió e infringió un daño contra otro. ¿Qué hay que hacerle a ese varón? Y David dice, hay que matarlo. David tiene la conciencia, su interior está tan entenebrecido que él ya no logra ni ver su falta, su pecado, como un día fue tan sensible al Señor, ya está endurecido por dentro, hasta que Dios lo quebranta. Por eso él va a orar y va a decir, Señor, enderezame. Señor, volvé a formar rectitud en mi interior. Saname por dentro, porque yo estoy enfermo. Ha tenido un impacto la infidelidad en su mundo interior, en su voluntad, en su conciencia. También la familia de David, sus hijos, son dañados. Su entorno familiar recibe un impacto. El profeta lo confronta, le dice David, sobre tu casa va a haber muerte, sobre tu casa va a haber vergüenza por causa de este pecado. La traición no solo afecta lo espiritual, lo interior, lo físico, sino también afecta a nuestro entorno, porque la traición es un pilar fundamental en una relación. Yo puedo construir un vínculo en un hogar, una relación, porque hay confianza. Cuando esa confianza es traicionada, esa confianza está rota, quebrada. De alguna manera los hijos son dañados porque los niños cuando son expuestos allí a que sus padres practiquen el adulterio tienden a sentirse inseguros, enojados, albergan bronca, enojo contra sus padres o contra uno de ellos. Por eso afecta el mundo emocional de los hijos practicar este pecado. David, en todo el Salmo 32 y también en el 51, él va a restaurar y a empezar un camino de salida para empezar allí a experimentar un proceso de sanidad de su interior, de su relación con Dios, de su vida espiritual e integral. Dice, te confesaré mi pecado, no ocultaré mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿cómo puedo proteger mi vida de este pecado? ¿Cómo puedo proteger mi vida del adulterio? ¿Cómo puedo guardarme de que esta tragedia no impacte en mi vida? Bueno, vamos a tener que establecer un nuevo criterio, es conforme a la voluntad y palabra del Señor. Es fundamental que yo renueve mi mente y establezca allí criterios bíblicos para manejar mis relaciones, mi vida, mi interior, mi vida cotidiana. Ahora, vamos a usar un elemento conocido que es el semáforo, o sea, todos lo conocemos al semáforo, ¿no? O sea que caminás, hasta hay semáforos para peatones, hay para ciclistas, hay para aquel que maneja, o sea, es conocido, es un dispositivo universal. Ahora, el rojo es prohibido avanzar, detenete, o sea, no sigas. Cuando ves rojo, ¿qué tenés que hacer? Frenar, parar. O sea, hay muerte, hay peligro, hay riesgo altísimo de que si seguís caminando, acelerando, pedaleando, va a haber una tragedia. ¿Y de qué manera yo puedo identificar cuando hay un semáforo rojo? Bueno, la pornografía. La pornografía enferma la voluntad, distorsiona a quien la consume y produce adicción. La pornografía es algo indiscutiblemente en rojo. O sea, yo debo darme cuenta de que ya estoy en un proceso de riesgo altísimo.
Otro consejo muy práctico, no estar a solas con una persona del sexo opuesto en un lugar que yo sé que me expongo a la tentación. No puedo permitirme la licencia de estar a solas en un lugar cerrado donde no hay otros. O sea, debo parar. Si yo entiendo que estoy expuesto, ojo, pará, estás en peligro. No intercambiar fotos provocativas, exhibirme en las redes, intercambiarlas por WhatsApp. Debo cuidar mi cuerpo, debo evitar todo acceso a que esto empiece a producir en mi interior ya la deformación, el desvirtuarme. Por eso no intercambies fotos provocativas tuyas, no recibas de otro, ni tampoco te exhibas en las redes sociales. Evita las conversaciones íntimas, vulnerables. Cuando yo abro mi corazón a una persona del sexo opuesto, cual confidente uno del otro, yo estoy abriendo la puerta a confundirme, a tener algo que yo necesito que sea o del mismo sexo o con mi esposa, con tu esposo. Es fundamental que cuidemos nuestras conversaciones. No hacer nada, sea virtual o físico, que no sea visto, que yo tenga que cambiarlo porque está mi esposa. O sea, tiene que ser normal que mi esposa pueda ver mi celular, mi computadora, pueda ver mis WhatsApp. No tiene que ser algo privado, escondido y que yo pueda ver lo de ella. ¿Por qué? Porque si lo estoy ocultando, ya estoy en rojo, ya hay algo que se ha gestado en mi interior. Por eso estas situaciones o escenarios tendrían que preservarnos, alertarnos de que ya estamos en un momento muy, muy peligroso. Un color que es el amarillo está en el semáforo también. ¿Y qué alerta el amarillo? Ayúdame, ¿qué alerta? ¿No? Tranquilo, anda frenando o vas a tener que frenar enseguida. Sé precavido. O sea, no sigas acelerando, no sigas avanzando. No. O sea, da una alerta. Prepárate a parar. ¿Cómo? Bueno, no tengas confidentes del sexo opuesto. Esa relación confidencial, si vos estás casado, casada, no tengas un confidente del sexo opuesto porque te va a exponer a que yo de alguna manera, tarde o temprano, sea allí confundido en mis emociones y se desvirtúe lo que pareció inocente, necesario, y ahora es una confusión. Y cuando mi corazón empieza a ser confundido, yo estoy en un riesgo tremendo. ¿Pero qué puedo hacer? Bueno, ojo con quién te abrís, ojo delante de quién te expones emocionalmente. ¿Por qué? Porque estoy entrando en un terreno peligroso. ¿De qué manera puedo ser precavido? Ser honesto con mis emociones, ser honesto con mis intenciones, detectar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que realmente estoy queriendo cuando hago esto o cuando tal o cual persona se acerca a mí. Debo ser sincero, debo ser íntegro. ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer con lo que estoy haciendo? Y eso me va a preservar en precaución. Y no pensar que hay actividades inocentes. ¿No? Hay personas que piensan, bueno, ¿no? Juntémonos a orar los dos solitos. No. Vayamos a servir los dos solitos. No. O sea, es un riesgo cuando yo entiendo que estoy en peligro, ni estudiar solitos. No, es un riesgo de muerte. Por eso debo ser precavido. Y la Biblia me va a dar luz verde ¿a qué? La Biblia va a dar luz verde a vivir en el Espíritu, a ser transparente, a ser temerosos de Dios, a ser reverentes, a entender de que hay consecuencias, a que si yo camino en la verdad y voluntad de Dios, voy a vivir bien. Por eso debo apartarme del mal. Y a todo esto la Biblia le va a dar luz verde a que yo
cultive la fidelidad, sea libre de la hipocresía, sea libre de la infidelidad en mi interior. A que camine con integridad en todas mis acciones. Dice Proverbio 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué hace el sabio? Se aparta, se aleja, ve que ahí hay un riesgo y no la cancherea. No dice, bueno, pero no es tan así, fíjate, no es tan así. No, él se aparta, se aleja del mal, es avisado y toma decisiones de precaución. Mas el insensato, el tonto, se muestra insolente, se muestra irreverente y confiado. Y de alguna manera, para nosotros es normal afirmar nuestra fe en la fidelidad de Dios. Nosotros, si hoy estamos acá y perseveramos en el Señor, es porque entendemos que un día, cuando el tiempo se termine y tengamos que cara a cara vernos con Dios, Él permanecerá siendo fiel y dirá, hiciste lo que te pedí, ahora hay vida eterna, voy a cumplir mi palabra. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es fiel? Confiamos, por eso seguimos al Señor. Porque Él es fiel, Él no cambia. Él no se permite la infidelidad en su interior, el ser cambiante. Él no da lugar, no hay sombra de variación en Dios. ¿Qué tragedia sería que un día venga Dios y nos diga, mirá, la verdad, me conseguí uno mejor que vos, ¿no? Me conseguí un modelo nuevo. Ya vos medio vueltero, muy complicado. No, Él no hará eso. Él mantendrá su palabra de fidelidad y Él está esperando que en su pueblo no haya adulterio, no haya algo que desvirtúe en nosotros la fidelidad para con Él, para con el pacto matrimonial, el compromiso que hemos hecho, sino permanecer cuerpo, alma, espíritu, fieles, irreprensibles al Señor también. Por eso yo quiero animarte que frente a toda la normalidad del mundo, frente a toda la contaminación, lo que parece así como, sí, pisá, saltá, volvé, andá y vení, sí, hagamos que esto sea normal, nosotros hoy podamos decirle, Señor, no, yo voy a pararme en tu palabra y porque vos sos fiel, yo voy a tomar decisiones radicales. Porque Jesús dice, si vos querés ser fiel, si querés evitar adulterio, si querés evitar contaminación, si hay que sacar un ojo, si hay que cortar un brazo, ¿cómo sería el ruidito, no? Crack. Pero sacalo, es lo normal, no seas loco. Es mejor entrar al reino sin un pedazo que irte al infierno enterito. O sea, es radical. Y Él nos invita hoy que nosotros estemos dispuestos a decirle, Señor, yo me voy a consagrar, espíritu, alma, cuerpo. Si sos soltera, si sos soltero, sé fiel al Señor. Sé íntegro al Señor enteramente. Si estás casado, sé fiel a tu esposo, a tu esposa, pero también al Señor. Y digámosle, Dios, yo quiero guardar tu palabra. Quiero evitarme todas las consecuencias habidas y por haber para preservar mi vida consagrada para vos.